Buenas tardes a todos mis seguidores. En la tarde de hoy les voy a ofrecer un documental con muchas imágenes de la Cuba republicana de 1902 a 1958, en la cual vemos que las imágenes hablan más que mil palabras. No obstante, se puede apreciar el desarrollo que había en Cuba gracias a la industria azucarera, que estaba en alza. Éramos el primer país del mundo en ese momento, éramos la economía número 29. En la actualidad somos la economía número 69. Hemos hecho un retroceso en el desarrollo. No obstante, les muestro el documental con varias facetas de esa etapa: el desarrollo de los autos, las calles súper limpias, el desarrollo de la arquitectura, el perfecto estado de los edificios, arquitectura, etcétera, el vestuario elegante de esa época, el desarrollo industrial, etcétera. También quería mostrarles que somos ya 2.847 suscriptores, es decir, 2.847 suscriptores, y le doy las gracias por pertenecer a mi canal. Bueno, sin más, lo dejo con este documental de la Cuba republicana. Muchas gracias. Hola, a continuación les muestro imágenes de La Habana, sobre todo en Cuba, desde 1902 a 1958. En una Cuba próspera, donde había una pujante economía, sobre todo influenciada por el desarrollo del azúcar. En este momento les voy a leer breve historia de los principales logros obtenidos en esa etapa. Tuvo el primer tranvía de América Latina en el año 1900. La Habana recibió el primer automóvil de Latinoamérica también en 1900. Creó el primer departamento de rayos X de Iberoamericana en 1907. Nuestra capital fue la primera ciudad en tener telefonía con discado directo en 1906. Inauguró la segunda emisora de radio del mundo en 1922 y llegó a tener 61 emisoras de radio en 1935, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. Cuba lideró la producción de azúcar en el mundo, con una mayor participación de dueños cubanos a finales de los años 50. En La Habana hubo 2 pistas de patinaje de hielo y autocines para ver las películas al aire libre. Aprobó la ley de jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria en 1937. Aprobó una de las constituciones más avanzadas del mundo en 1940. Reconociendo el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. Constituyó el primer hotel con aire acondicionado central en 1951 y el primer edificio del mundo con hormigón armado en 1952. Esta es La Habana y lo conocemos como Riviera. Fue el segundo país del mundo en tener televisión a color en 1958. Tenía el mayor número de automóviles en Iberoamérica en 1958 y también fue líder en electrodomésticos, kilómetros de líneas férreas y número total de receptores de radio. En 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante y ocupaba el tercer puesto en Iberoamérica tras Argentina y Uruguay en el consumo de carne per cápita. Cuba, ante 1959, era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o del sur de Europa. Zona de referencia para el cubano de a pie, que no solía compararse con sus homólogos de América Central o del Caribe. En 1955, Cuba era el segundo país de América con menor mortalidad infantil, 33,4% cada 1000 nacidos vivos. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo
solo un 23,6%. Haití tenía 90%, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 50%. En el año 1957 la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, uno por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas, 82,9%, y viviendas con baños propios, 79,9%, y el segundo país tras Uruguay en el consumo calórico per cápita diario. En 1957 La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas, el Cine Radio Centro o Yara. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas, es decir, gratuitas, y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500 maestros. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, 170.000, uno por cada 38 habitantes, y el sexto del mundo en el promedio de automóviles por habitantes. En 1958, el país que más electrodomésticos tenía. A pesar de su pequeño tamaño, que solo tenía 6,5 millones de habitantes en Cuba, en 1958 ocupaba la posición número 29 entre las mayores economías del mundo, es decir, el lugar 29 entre las mayores economías del mundo. ¿Qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiera seguido el rumbo democrático y se hubiera respetado la Constitución de 1940? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho elecciones libres, restaurado la Constitución del 40 y resuelto muchos problemas sociales sin quitar la propiedad privada y los negocios que tanto había costado al cubano durante la historia? ¿Imaginas el desarrollo que tendría Cuba hoy? Espero su comentario. Muchas gracias.